Buenas noches, mis hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite en este 30 de junio dar otra vez la palabra y sobre todo finalizando este semestre. Queremos orar, queremos pedirle al Señor que nos ayude para iniciar un nuevo semestre, pero sobre todo que nosotros podamos tener la palabra que el Señor nos ha hablado y la podamos poner en práctica, lo que nos ha hablado en estos últimos tiempos. Hoy y quiero compartir con ustedes para finalizar la compasión de Jesús para restaurar a las familias. La compasión de Jesús para restaurar a las familias. Oremos. Padre que estás en los cielos, te presento las familias de la iglesia. Te pido, Padre Celestial, que acompañes a cada familia con tu poder, con tu misericordia, con tu compasión. Nosotros, los que asistimos a la iglesia, sabemos que tú eres el remedio para cualquier situación que haya en nuestros hogares. Nosotros te necesitamos, Señor, y por eso estamos clamando, estamos pidiéndote que ya que nos ayudaste a llegar hasta esta hora, hasta este final de este semestre, nos permitas continuar, Señor, y cada día creciendo más en el conocimiento y viendo a más personas de nuestra casa llegar a tus pies en el nombre de Jesús. Amén y amén. La compasión de Jesús para restaurar a las familias, así se llama la predicación de esta hora. Y quiero que nosotros vamos a la Biblia, vamos al libro de El Médico. Abran en Lucas y se van a ir al capítulo 7 y vamos a estar en el verso 11. Capítulo 7 y el verso 11. Leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, escuchen bien que a mí me gusta que le pongan cuidado a la lectura. Cuando llegó cerca de la puerta, el versículo 11, por favor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ahora sí, el verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. Ahí aparece la palabra compasión. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta ahí la lectura de la palabra y entonces entremos en este precioso tema. Mis hermanos, las familias pasamos por diversas etapas. Hay unas etapas buenas y felices, a todos nos gusta mucho. Pero hay otras etapas que no son tan buenas y traen tristeza. A veces se rompe un matrimonio. A veces los hijos se apartan del camino correcto. A veces llega una ruina económica,
o a veces nos visita una enfermedad y se queda con nosotros. Sin embargo, en todos estos casos debe ser Dios, Dios nuestra guía, Dios nuestra fortaleza, debe ser Dios nuestra fuente de sabiduría. Jesús caminó por Galilea y a medida que caminaba, andaba por Galilea y por todas esas tierras, sanaba, andaba salvando la gente, andaba restaurando las familias, las personas. Pues mis hermanos, hoy día sigue haciendo lo mismo, porque Jesús no cambia. Jesús restaura los hogares. No se equivoque, mi hermano, si usted quiere restauración en su casa, usted necesita a Jesús. Jesús restaura matrimonios. Jesús restaura familiares. Y entonces a nosotros no nos queda otra opción, sino decir como dijo Josué un día: yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos tenido un semestre difícil, sí, pero Jesús no nos ha abandonado. Y Jesús sigue trabajando porque Jesús quiere restaurar a las familias. Aquí vamos a ver un caso de una familia muy especial restaurada por Jesús. La Biblia nos dice en el versículo 11 que Jesús iba a la ciudad llamada Naín. Escuchen, esta es la única vez que ustedes van a encontrar el nombre de esta ciudad en la Biblia. No se menciona sino en Lucas. Los expertos en geografía dicen que Naín está situada a unos 12 kilómetros de Capernaum, donde se mantenía Jesús. Y hemos leído que Naín tampoco es una ciudad muy importante, es como una vereda. Y Jesús allí no tenía ningún discípulo, ningún familiar. Yo les he dicho que cuando estén leyendo Biblia, le hagan preguntas al texto. Pues yo ya me pregunté y espero que ustedes se pregunten, ¿por qué Jesús se dirige a Naín? Ustedes miran el texto y ven que viaja a Naín, pero no va a visitar a una persona específica. Pero la respuesta de por qué Jesús se dirige a Naín es la misma respuesta que nosotros tenemos cuando Jesús se dirige a la ciudad de los Gadarenos. Jesús se dirige a Gadara en otros pasajes porque tiene un solo fin: liberar a una persona que está allí endemoniada, el endemoniado Gadareno. Y cruzó el lago para encontrarse con ese hombre que necesitaba ser libre de su condición de endemoniado. Pero también nos podemos responder ¿por qué Jesús visita a Samaria? Y la respuesta es que sencillamente la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria, pues porque allí había una mujer samaritana que necesitaba ser salva y un pueblo que necesitaba ser salvo y conocer de Jesús. Jesús es soberano. Jesús es omnipotente. Jesús es omnisciente. Y Él sabe qué está pasando en cada lugar, en todo momento. Jesús entonces, aunque no tiene un familiar en Naín,
sí sabe que hay una persona con problemas. Sí sabe que hay una persona que necesita de su compasión, de su misericordia. Así como Jesús sabe qué problema hay en tu casa. Así como Jesús sabe qué situación estás enfrentando en este mismo momento. Dice el versículo 11 que mucha gente, dice, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. A Jesús lo seguía mucha gente. Vuelven las preguntas. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Pues algunos porque lo reconocían como el Mesías, el Salvador, el Rey venidero que que estaba anunciado por el Antiguo Testamento. Algunos discípulos ya le reconocían como Mesías. Otros lo seguían por su poder para hacer milagros. Entonces iba esta gran multitud con Jesús y decía, vamos a ver qué nos toca ver. Vamos a ver qué otra cosa hace. Otros lo seguían porque multiplicaba los peces y los panes. Entonces decían, por mal que nos vaya, tenemos el refrigerio. Otros lo seguían porque conocían el poder restaurador de Jesús. Lo habían visto sanar paralíticos, lo habían visto sanar leprosos, lo habían visto liberar endemoniados. Por todo eso que nosotros sabemos, la Biblia lo que nos quiere enseñar claramente es que nosotros debemos seguir a Jesús, porque ya hay un versículo que nos dice que separados, apartados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, si esta vida es difícil llevarla, conociendo a Jesús, ¿cómo será para aquellas pobres personas que no han querido aceptar a Jesús? Pedro lo expresó de una manera maravillosa cuando una vez dijo, Señor, ¿y a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros debemos seguir a Jesús. En nuestros hogares se debe seguir a Jesús. Los que ya conocemos a Jesús no podemos dar marcha atrás. Antes, todos los días buscando que otras personas conozcan a Jesús. Porque la Biblia lo dice claro. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y no hay otro camino para llegar al Padre. Es necesario entonces, como dice este versículo, esas multitudes seguían a Jesús, es necesario que nosotros sigamos a Jesús. Sigamos con esta historia. A veces la situación en nuestras familias, en vez de mejorarse, empeoran. A veces tenemos una situación difícil y en vez de mejorar, empeora. Miren el verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Digo que hay veces que las cosas empeoran porque que esta mujer era viuda. Y entonces el que ahora se murió era un joven que seguramente era el hombre que respondía por la casa. Y entonces a esta mujer se le ha empeorado la situación. La Biblia habla de las viudas,
y hace referencia a estas mujeres que de pronto, por haber perdido a su esposo, han quedado en una situación de indigencia, es decir, con severas dificultades para su sostenimiento. Entonces, para esta mujer haber perdido a su esposo ya había sido un golpe muy duro, pero ahora se empeora la cosa porque además de perder a su esposo, ahora pierde a su hijo. A veces las crisis o las dificultades en nuestra casa se empeoran. Pero usted y yo tenemos que entender que Dios es fiel y que Dios no desampara, nunca desampara a sus hijos. Si usted es hijo o hija de Dios porque ya aceptó a Jesús en su corazón y se ha convertido en hijo de Dios, entonces usted nunca piense que va a ser desamparado. Antes, usted debe alimentar su fe, confiar, leer la palabra, ver lo que el Señor le dice y encontrar esos versículos hermosos que nos alientan y nos dicen: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Entonces esta situación de la viuda era una situación difícil. La Biblia habla de muchas viudas con problemas. Si ustedes recuerdan, Elías, el profeta Elías, en una situación de sequía y de hambruna, fue enviado donde una viuda. Pero resulta que cuando llega donde esa viuda, ella también estaba haciendo los preparativos para hacer una última torta con un poquito de harina y dejarse morir junto con su hijo, dice el Señor. Pero acabamos de decir que Dios no desampara a sus hijos y Dios precisamente envió a Elías para levantar la provisión de aquella mujer. Obviamente primero él es probada su fe. Elías le dice que le haga una tortica primero a él y que le dé agüita, y esta mujer hace lo que Elías le dice y efectivamente su harina es aumentada y su aceite no va a faltar y su economía restaurada, porque Dios precisamente mandó a Elías allí porque había visto a esta mujer en problemas y también tuvo compasión de esa viuda. Aunque la prueba tuya sea muy difícil, Dios, escúchame bien, Dios ha prometido no abandonarte, porque Dios nunca abandona a su pueblo. Él tiene cuidado de su familia, Él tiene cuidado de sus hijos. Y si Dios ha prometido no abandonarte, es porque Dios sencillamente quiere restaurar tu vida y restaurar a tu familia. Nuestro Dios es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, es un Dios que se afana, se fija donde hay una situación difícil para Él mostrar su poder. Por eso es vital, por eso es necesario que nosotros confiemos en la bondad de Dios. Miren ustedes el verso 13. Y cuando el Señor la vio, ¿vio a quién? A la viuda. Pues esto de ver a la viuda se distingue muy fácil. Vestida de negro, con un manto en la cabeza y tal vez a los gritos, desconsolada. Y entonces cuando el Señor la vio, se compadeció de ella
y le dijo, no llores. ¡Qué palabras, hermano! ¡Qué palabras! Bueno, veamos algunos puntos importantes de este versículo. El amor de Jesús por la humanidad. Con ese mismo amor con que se va a la ciudad de Naín, con ese mismo amor se vino del cielo y entregó su vida para salvación nuestra. Porque así como se compadeció de esa viuda, se compadeció de todos nosotros, no fue indiferente a lo que nos estaba pasando, al pecado que nos estaba matando. Y también se vino del cielo por compasión. Entonces, ahora se compadece de esta viuda. Y la Biblia nos muestra que Jesús es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, porque siempre tiene cuidado de sus hijos. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Nunca vas a perder la compasión de Dios. Dios siempre se va a compadecer de ti y de tus necesidades. A propósito, ¿saben ustedes qué es compasión? Compasión, dice el diccionario, es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que me impulsa a aliviar su dolor, me impulsa a aliviar su sufrimiento, me impulsa a remediar esa situación que esa persona tiene. Jesús muestra su compasión, su deseo de aliviar el problema de esa viuda cuando le dice, no llores. Hermanos, estas palabras de no llores, esto no suena bien, sino en los labios de Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cómo solucionar el problema y lo va a solucionar. Pues nosotros hemos ido a muchos acompañamientos fúnebres, familiares, amigos, y uno se atreve a decirle a una persona no llore. Es mejor que no le diga eso, mi hermano. Déjelo que llore, porque usted no le va a quitar esa tristeza, usted no le va a quitar ese dolor. Jesús sí puede decir, no llores. Porque Jesús sí sabe cómo quitar el problema. Nosotros tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso porque Él sabe todo lo de nosotros. Él sabe lo que es ser uno tentado, Él sabe lo que es estar cansado, Él sabe lo que es ser traicionado, Él sabe lo que es la soledad, Él sabe lo que es una depresión. Por eso la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos, Jesucristo nuestro Señor. Y en Él tú puedes depositar toda confianza porque Él no te va a fallar. Entonces es vital confiar en esa bondad de Dios. Él le dice a esta mujer entonces, no llores, porque va a ponerle un remedio a la situación de esta pobre mujer. Bueno, mis hermanos, ustedes pueden imaginarse la escena, así como yo me la imagino. Jesús va entrando con una caravana de mucha gente, además de los discípulos y amigos y curiosos que le siguen, y van felices, porque en esa caravana va la vida. Ellos van felices. Jesús acaba de hacer otro milagro. En versículos anteriores sanó el siervo de un noble y lo sanó a la distancia. Y entonces la gente van contentas, van muy contentos.
Pero en la puerta de la ciudad de Naín viene otra procesión, una procesión con lamentos, con gritos fúnebres, con una mujer vestida de negro llorando a los gritos y todo esto. Y entonces ustedes imagínense ese encuentro en la puerta de Naín. Y Jesús le dice a la viuda, no llores. Pero en el verso 14 se muestra la omnipotencia de Dios. Omnipotencia en la cual nosotros debemos confiar. Omnipotencia con la cual nosotros debemos orar. A nosotros no nos puede caber en la cabeza un solo pensamiento negativo de que Dios no sea capaz de remediar tal o cual situación en tu casa. Llámese como se llama, esposo necio, esposa necia, hijos rebeldes, familia enferma, economía quebrada, póngale el nombre que quiera. Pero usted tiene que pensar en la omnipotencia y confiar en la omnipotencia de Dios. Miren dónde se manifiesta la omnipotencia de Dios, verso 14. Y acercándose, ¿quién? Jesús. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Pues ¿dónde está la omnipotencia? En tocar el féretro. La ley judía impedía que esto se hiciera. Usted tocaba a un muerto o tocaba, señor, un féretro o un animal muerto, cualquier cosa, y usted quedaba con una impureza por 7 días. Y no podía tocar nada a nadie más, y que nadie lo tocara a usted. Y más que todo cuando se trataba de un maestro de la ley como Jesús, de un sacerdote como Jesús, entonces con mayor razón no debía de tocar ese muerto. Pero Jesús lo hace para demostrar, mis hermanos, que Él tiene poder sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte, y que a Él nada lo va a hacer impuro, nada lo va a poder contaminar, nada le va a impedir que Él haga los milagros. Miren esto. Verso 14, y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Uno piensa, ¿y por qué se detuvieron? Pues porque este hombre que está ahí se atreve a tocar el féretro, entonces ahora va a quedar impuro. Y entonces cuidado, me toca a mí. Cuidado como en este gentío que hay, tanto los que están entrando como los que están saliendo, ahora este hombre me toca a mí, yo quedo impuro por 7 días. No, ¿cómo me voy a dejar tocar? Y entonces ellos se frenan. Ay, pero cómo nos hace de falta un toque de Jesús. Antes para que nos quite las impurezas, mis hermanos. Y entonces Jesús muestra su omnipotencia, pero también muestra su omnipotencia en el mismo versículo 14, en la segunda parte, con la palabra dijo. Dijo es que soltó la palabra, esa palabra de poder. Soltó la palabra y dijo sencillamente, joven, a ti te digo, levántate. Debemos destacar el poder de la palabra en todos los milagros, en los evangelios de Jesús. En todo milagro siempre está la palabra presente. Jesús suelta su palabra.
porque su palabra está cargada de poder. Hermano, usted puede decir lo que quiera y nada pasa. Si usted, si usted dice cosas maldichas, se gana enemigos, se gana problemas. Si usted dice verdades, también hay gente que no le gusta. Pero al fin y al cabo, la palabra de nosotros no produce milagros. Pero ay, hermanos, cuando Jesús habla. Ay, cuando Jesús dice. Porque la palabra de Dios, ahí está escrito que lo que sale de mi boca cumplirá aquello para lo cual es enviada. Entonces la omnipotencia de Dios en la que nosotros debemos confiar. Jesús toca y Jesús habla. Hijo, joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. ¿Qué pasó? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Miren, mis hermanos, estos versos nos están diciendo de la compasión, de la misericordia de Jesús para transformar un hogar. Había un hogar ya completamente descompuesto, en pedazos. Murió el papá, murió el hijo, esta viuda va a quedar en la indigencia, pero Jesús, sin que nadie lo invite, porque ustedes no han leído aquí, ni tampoco dice en la Biblia, que esta viuda mandó llamar a Jesús. Jesús sí acudía cuando algunos lo llamaban. Pero en otros casos Él se hace presente porque Él conoce la situación del ser humano. Como en el caso de nuestra salvación. Nosotros no lo llamamos, pero Él vino por pura compasión, por pura misericordia y se hizo presente para hacernos hijos, para perdonarnos nuestros pecados, para darnos la salvación, para hacerse nuestro pastor y para decirnos: yo te pastoreo, nada te va a faltar, no te preocupes, no te afanes. Él vino por pura compasión de nosotros. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Jesús restaura un hogar. Entonces se incorporó el que había muerto. ¿Cómo será esa impresión? ¿Cómo será esa impresión? Dicen que los muertos en aquella época no los llevaban en un féretro tapado, sino usaban una tabla y una sábana, y entonces ahí iba el muerto precisamente sobre la tabla y tapado. Y entonces ahora este hombre se quita la sábana y se levanta sobre la tabla y dice: bájeme de aquí, ¿qué estoy haciendo yo aquí en esta tabla? ¡Qué impresión, hermanos! Y Dios, Jesús, se lo entrega vivo a su mamá para decirle: tu hogar sigue, tu familia sigue, no vas a tener que quedarte sola, no vas a morir en la indigencia, ahí tienes tu hija y tu hogar sigue para adelante. El verso 16 dice: y todos tuvieron miedo, obviamente. Obviamente, es un miedo, es un temor. ¿Con quién estamos tratando? ¿Quién está en medio de nosotros? Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. ¡Qué gran verdad!, decían estas multitudes. Un gran profeta y Dios ha visitado su pueblo. Efectivamente, Dios ha visitado la tierra mandando a Jesús, pero
te tengo una noticia mucho más preciosa. Efectivamente, Dios ha visitado tu casa porque Jesús ha llegado a tu familia, porque Jesús ha tenido compasión de ti, de tu casa, y Él quiere restaurar esa situación que está muerta en tu casa, que no te hablas con la familia hace tiempo. Allí hay un milagro que hacer. Allí Dios puede resucitar esa relación. Que hay una situación con un hijo rebelde que no hace caso a nada. Dios quiere visitarte para restaurar la vida eterna en ese muchacho, para ayudarle a conocer la verdad, el verdadero propósito que Él tiene con ustedes. Tú tienes que confiar en la omnipotencia de Dios, y Dios te ha visitado para hacerte un milagro, hermanos. Dios ha visitado nuestro pueblo, Dios ha visitado tu casa, Dios ha visitado mi casa, y Dios quiere hacer un milagro en tu casa. Yo creo, hermanos, que estas dos procesiones que se encontraron, la procesión de vida que entraba y la procesión fúnebre que salía, se convirtió en una sola procesión, y ahora es de vida, porque donde llega Jesús hay vida, hermanos. Porque donde llega Jesús hay esperanza. Porque esta mujer entonces, bueno, me imagino yo, se quita su manto negro, su falda negra, su vestido negro, y empieza a decir, bueno, aquí tengo mi hijo vivo. ¿Cuál luto, cuál dolor, cuál angustia, cuál depresión, cuál soledad? Alabemos a Jesús, y todo mundo hacen una gran fiesta para celebrar a Jesús. Lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Dios no ha cambiado, mis hermanos. Jesús no ha cambiado. Escúchame. Jesús tiene el mismo poder de ese día. Hoy tiene el mismo poder para hacer milagros. Él tiene el poder de transformar tu situación. Tú tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en su omnipotencia. Tienes que confiar en su mano poderosa. Tienes que confiar en que Él sencillamente no tiene ningún impedimento para hacer un milagro en tu casa. Pídele a Dios esa compasión por tu familia. Pídele a Dios esa compasión, esa misericordia por tu casa. Y vamos a ver a Dios obrando en este semestre que sigue en nuestra familia. Jesús restaura familias. Padre que estás en los cielos, te presento las familias de la iglesia. Oro, Señor, porque nos has hablado, Padre. Tú nos muestras aquí un caso extremo, la resurrección de un joven muerto, de una familia completamente desintegrada. En nuestra familia, Señor, hay personas que parecen muertos, Señor, porque están muertos espiritualmente, porque no caminan contigo, porque no obedecen a tu palabra, porque son desobedientes, porque son rebeldes. Pero a esos, tú también los puedes resucitar, Señor. Si resucitaste el joven de esta casa para darle paz, alegría, bendición a esta mujer, yo te pido que tengas en cuenta nuestras familias de la iglesia para que nos traigas paz, bendición, gozo y alegría al ver otro milagro de tu mano en nuestra familia. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.